el estudio de los productos notables, anteriormente vimos cómo se resolvía el cuadrado de la suma. Ahora vamos a estudiar el cuadrado de la resta. Sin embargo, si no se entendió el cuadrado de la suma, el cuadrado de la resta es un caso bastante similar en el cual se puede reforzar incluso el cuadrado de la suma, y el que logró entender el cuadrado de la suma, entonces no se le dificultará comprender el cuadrado de la resta. La fórmula para el cuadrado de la resta es bastante parecida, con la diferencia del signo. Vamos a tener ahora que en el cuadrado de la resta tenemos x menos y elevado a la 2. Entonces, anteriormente en el cuadrado de la suma, obviamente aquí era un signo positivo. Entonces, en el cuadrado de la resta, la fórmula nos dice que esto es igual al primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Es lo mismo, el único signo que ahora cambia es este menos que tenemos acá. En el cuadrado de la suma todos son positivos y en el cuadrado de la resta solamente el signo del centro pasa a ser negativo, de esta manera. Como primer ejemplo, para empezar a comprender esto ya con otros valores tanto para x como para y, vamos a resolver el siguiente caso. Tenemos como primer caso x menos 7 elevado a la 2. Si seguimos la fórmula tal y como está, podemos ver que el primer término es x y que el segundo término es 7. Bueno, basado en eso decimos el primer término al cuadrado, entonces esto es x al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo. El primero por el segundo es x por 7 es 7x. Y el doble de 7x es 14x. Recuerden que estos son procesos que se pueden hacer mentalmente. Ese es el objetivo. Entonces, esto es 14x más el segundo término al cuadrado. 7 al cuadrado, eso nos da como resultado 49. Recuerden que 7 al cuadrado es 7 por 7. Ahora vamos a resolver un segundo caso. Tenemos x menos 5 octavos elevado al cuadrado. Y en el caso de la fracción, pues sigue siendo lo mismo. El primer término es x y el segundo término es 5 octavos. Entonces tomamos el primer término al cuadrado, siguiendo la fórmula, el primer término al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo. Es decir, que voy a multiplicar x por 5 octavos. X por 5 octavos es 5 octavos de x. Y esto lo voy a multiplicar por 2. Es decir, 2 por 5 octavos de x. 2 por 5 es 10 y aquí tengo un denominador que es 1. 1 por 8 es 8, es decir, 10 octavos. Que simplificado es 5 cuartos. Entonces tenemos que el doble del primero por el segundo nos va a dar como resultado 5 cuartos y a estos 5 cuartos le agregamos la x. Por lo tanto vamos a tener que esto es 5 cuartos de x más el segundo término elevado al cuadrado. El segundo término es 5 octavos. Si lo elevo al cuadrado es como tener 5 al cuadrado y también 8 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 y 8 al cuadrado es 64. Recuerden, esto es 5 por 5 y esto es 8 por 8. Entonces el resultado es 25 sobre 64. De esa manera, el valor que acompaña acá es la fracción 25 sobre 64. Ya hemos resuelto dos ejemplos, pero vamos a afianzar esto todo lo que podamos. Así que vamos a resolver un tercer caso. Como tercer caso, tenemos cuando se nos presenta 5x menos 7 elevado al cuadrado. Podemos notar claramente que 5x es el primer término y que 7 es el segundo término. Si tomo 5x y lo elevo al cuadrado, eso es 25x a la 2. Recuerden, 5 al cuadrado es 25 y x a la 2 es x a la 2. Ahora, si continúo, coloco el signo negativo y multiplico estos dos.
vamos a empezar a hacer esto de manera mental. 5x por 7, eso es 35x. Y a eso le debo obtener el doble. El doble de 35x es 70x. Más el segundo término al cuadrado, es decir, 7 al cuadrado. 7 al cuadrado, eso nos da como resultado 49. Y nos queda de esa forma. Entonces el objetivo de los productos notables, repito, es hacer las cosas más prácticas. Y todos estos procesos los podemos hacer mentalmente, así de una manera llegar de un solo paso a la respuesta. Vamos a continuar con un cuarto ejemplo. Vamos a tener ahora que encontrar el producto notable de 7x menos 2y elevado al cuadrado. Entonces ahora tenemos variable en los dos términos, tanto en el primero como en el segundo. Si tomo 7x y lo elevo al cuadrado, 7 al cuadrado es 49 y x al cuadrado es x al cuadrado. Por lo tanto el valor acá será 49x a la 2 menos. Debo multiplicar estos dos y sacar el doble. 7x por 2y, eso es 14xy, y el doble de 14xy es 28xy, más, y luego tomo el segundo término y lo elevo al cuadrado. 2y al cuadrado, el 2 al cuadrado es 4, y esta y elevada al cuadrado simplemente la copio como 4y elevado a la 2, de esta manera. Y para finalizar vamos a hacer un último ejercicio en el cual vamos a resolver el siguiente producto notable. Tenemos que resolver 4m elevado a la 2 menos 3n elevado a la 3. Aquí estamos estudiando el cuadrado de la resta. Entonces vamos a resolver esto y como podrán notar, el primer término es 4m a la 2 y el segundo término es 3n a la 3. Si empezamos por el primer término, vamos a tomar 4m a la 2 y lo vamos a elevar a la 2 porque así dice, ¿verdad? El primer término elevado al cuadrado. Entonces 4 a la 2 es 16 y m a la 2 a la 2 es m elevado a la 4. Porque acá multiplicamos los exponentes, porque nos queda de esta manera. M a la 2 a la 2, potencia de potencia, se multiplican los exponentes. 2 por 2 que es 4. Por lo tanto esto es m a la 4. ¿Ok? Bueno, una vez aclarado esto, podemos ver entonces que el resultado que vamos a obtener es 16m a la 4. Este resultado surge de tomar el primer término y elevarlo al cuadrado. Entonces acá vamos a obtener 16m a la 4 menos el doble del primero por el segundo, es decir, vamos a multiplicar 4 por 3. 4 por 3 es 12 y el doble de 12 es 24, miren qué sencillo. Y luego simplemente coloco las variables que están ahí acompañando, esas simplemente las voy a colocar porque no las estoy elevando al cuadrado, solo las estoy multiplicando. Entonces coloco m a la 2 y coloco n a la 3. Y luego más el segundo término al cuadrado. El segundo término es este, 3n a la 3. 3n a la 3. Y esto lo eleva al cuadrado. 3n a la 3 elevado al cuadrado, 3 al cuadrado es 9. Y n a la 3 a la 2 es n a la 6. Recuerden que acá se produce potencia de potencia y se multiplican los exponentes. Es decir, se multiplica 3 por 2 y 3 por 2 es 6. De ahí surge que 3n a la 3 a la 2, 3 a la 2 es 9 y n a la 3 elevado a la 2, eso es n a la 6. Por lo tanto, el último término que va a acompañar acá al resultado será 9n elevado a la 6, que surge de este término elevado al cuadrado. Y ahí algunos ejemplos
sobre el cuadrado de la resta.